Ya, entonces, lo primero que hay que destacar son en el dominio. Ya, el dominio y el recorrido, bueno, lo vamos a determinar en algún ejercicio. Ya, entonces, el recorrido de la función que nosotros estamos tomando son todos los x que están, mejor dicho, son todos los y que están en R, tal que existe un x perteneciente a tal que f de x es igual a y. ¿Sí? Son todos los i que tienen, o sea, son todos los elementos que tienen preimagen. ¿Sí? ¿Ya? Son todos los elementos que tienen preimagen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ver el ejemplo anterior, este de acá, no creo que sea tan simple verificar cuál es el recorrido, pero uno podría tener más o menos una idea de lo que podría conseguir, ¿sí? Ya, fíjense que si lo escribo por acá, f de x igual a x cuadrado menos, ¿es un menos o un más? Más raíz de x menos 3. ¿Ya? Esto de acá es siempre positivo, o 0. Esto de aquí también es siempre positivo o 0. ¿Sí? Por lo tanto, ahí voy a sumar, entonces el mínimo valor que yo podría tomar aquí en este caso sería el 0, ¿sí? Pero le tengo que restar 3 siempre, por lo tanto, uno esperaría de que como esto va a crecer y esto va a crecer con, bueno, eso lo vamos a notar en los contenidos que vienen a continuación, ¿ya? Entonces, eso crece, y este sería, quizá el mínimo valor sería el menos 3, ¿ya? Por lo tanto, del menos 3 hacia arriba sería el recorrido, uno podría pensar en eso así de una forma muy analítica, pero no tanto, ¿sí? ¿Ya? Bueno, esto es analítico, pero ahí hay que... de todas formas, yo les voy a enseñar el procedimiento para calcular el recorrido, ¿ya? Ya, listo. ¿Qué más podemos destacar? ¿Sí? Vamos a saltarnos acá. Ya. A ver, ¿alguna consulta antes de continuar? Recuerden que nosotros vimos funciones, ¿no es cierto? Vimos funciones, lo que era una función, lo vimos en clase la última semana, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos con eso, ¿sí? Ya. La definición. Esto de acá es muy importante porque tenemos dos funciones, ¿sí? Fíjense que tienen el mismo dominio. Ya, entonces uno puede definir la suma, la diferencia, el producto, la multiplicación por escalar, el cociente, ¿ya? El cociente hay que tener cuidado de que en el denominador no se haga cero, ¿sí? Ya, tenemos una observación, si los dominios no coinciden, entonces uno busca la intersección, ¿sí? ¿Ya? Y en el caso del cociente, uno ahí tiene que tener ojo con que quitar todos los elementos que están en el denominador, donde se hace cero la función. Ya. Bueno, a ver, yo recuerdo haber hecho esto en clase, ¿sí? Tomar una función y tomar otra y ver qué es lo que sucede con el cociente. Ya, quizás podríamos ver qué es lo que pasa con el cociente. Más aún, podríamos ver qué pasa, por ejemplo, con algo que no está escrito ahí. Determinar qué es esto, ¿sí? ¿Qué es G sobre F? ¿Sí? ¿Cómo la podríamos definir? Ya, entonces, usted tiene, a ver, tenemos que G f aplicado a x se va a definir como g de x dividido en f de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar cuando la función f de x se hace cero, ¿ya?
la función f de x tiene dos definiciones, ¿sí? Una función definida por tramo. Primero está esa, y después está esa, ¿sí? Ya, entonces, esta expresión, ¿sí? Se hace cero, ¿dónde? ¿Sí? Aquí sacamos la cuenta, ¿no es cierto? Me queda x cuadrado igual a 1 partido en 3, ¿sí? Y aplico la raíz, entonces esto sería x igual a más o menos la raíz de esto. Ya, ojo que aquí escribí mal, aquí es un 2. Ya, entonces, fíjense que esta expresión se hace cero, ¿sí? Esta expresión se hace cero cuando el x vale más o menos raíz de un tercio, ¿sí? Pero, ¿dónde estoy tomando el x? El x lo estoy tomando más grande que 2. Ya, y este número no es más grande que 2, ¿sí? Ya, por lo tanto, la función f de x no tiene ningún problema, porque acá tendríamos que quitar más o menos raíz de un tercio, que ese valor justamente no está aquí, en el dominio, que son los x mayores que 2. ¿Ya? Entonces, no tenemos que quitar nada cuando el x es más grande que 2. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tomamos la otra definición de la función y hacemos 0? Aquí x vale un tercio, ¿sí? Ya, pero el x igual a un tercio está aquí, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso lo tenemos que quitar, ¿sí? Ya, por lo tanto, fíjense además que la función g está definida entre 0, o mejor dicho, en 0 cambia, y la otra función cambia en el 2, por lo tanto tendríamos que ver qué es lo que sucede desde el infinito hasta el 0, ¿sí? Y después del 0 hasta el 2, y después del 2 hasta el infinito, ¿ya? Ok, entonces, g compuesto con f, perdón, cociente f, sería igual, tenemos un caso, otro caso y otro caso, son tres casos, ¿ya? Entonces, aquí bien a la derecha voy a escribir cuando x es menor o igual que 0. ¿Qué es lo que sucede? Ya, entonces la función g es esta, ¿cierto? Perdón, es x menos 1, ¿sí? ¿Sí? La función g, cuando el x es menor o igual que 0, es x menos 1. Y eso está dividido en la función f, ¿sí? Y la función f en ese parámetro, ¿sí? Cuando el x es menor o igual que 0, es esta de acá, 3x menos 1, ¿sí? Por lo tanto, esa sería la primera definición de esta función. Ya, segunda situación, cuando estoy entre el 0, ¿sí? Y después el 2. El 2 lo puedo tomar, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo defino la función cociente? Ya, entonces, el x está entre el 0 y el 2. Por lo tanto, la función g se comporta de esta manera, ¿sí? Y la función f se comporta de esta manera, ¿sí? Mirando el lado izquierdo, ¿sí? Y para finalizar, cuando tengo el caso mayor que 2, ya la función g se comporta como 3x menos 2 y eh, la función f se comporta como 3x cuadrado menos 1. ¿Ya? Hasta ahí ningún problema, pero tenemos que quitar algo, ¿o no? ¿Sí? Recuerden que ese es el estudio que hicimos previamente. Entonces, con el un tercio hay problema. Por lo tanto, aquí, en vez de escribirlo así, uno lo podría escribir así.
Podríamos escribir de esta manera. Cuando x está entre el 0 y el 2, pero le quitamos el 1/3. Porque si reemplazamos en 1/3, esta expresión se hace 0 en el denominador y eso no existe como número real. ¿Ya? Eso es bien sabido por todos, ¿no es cierto? Ya. Ya, ok. Una pregunta que podríamos tomar en cuenta es el dominio. El dominio de esta función, entonces, de la función cociente, serían todos los reales y fíjense que estamos quitándole 1/3. ¿Ya? O sea, todos los elementos que uno podría evaluar en esta función son todos los reales, pero si uno evalúa el 1/3, ahí tiene algún problema, ¿sí? Que eso no representa un número real. ¿Ya? ¿Ya? Recuerdo también mucho haber visto esto de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando tengo una función par, una función impar, ¿ya? Entonces, si yo tomo un conjunto que está en R, si se cumple para todo x en ese conjunto de que evaluar en menos x me da el mismo resultado que evaluar en x, ¿sí? Entonces uno dice que la función es par. Cuando decimos que una función es impar, cuando evaluamos en menos x, y es como que si el menos, por la fórmula que tiene la función, el menos saliera hacia afuera, ¿sí? ¿Ya? Ahí hablamos de una función impar. Y gráficamente podemos decir de que cuando es par es simétrica respecto al eje Y, ¿ya? Y cuando es impar es simétrica respecto al eje, perdón, al origen, ¿sí? ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tomemos la función g de x igual a 1 partido en x, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente evaluar en menos x, ¿sí? Si yo evalúo en menos x, eso me quedaría 1 partido en menos x. Recuerde de que ese valor es el que ingresa a la función, por lo tanto me quedaría así. Ahora, típicamente, hay que aplicar propiedades algebraicas que tienen las funciones. Escribir ese menos en el denominador es equivalente a escribirlo adelante, ¿sí? Ya, pero fíjense que ahí tengo justamente menos la función g. Por lo tanto, partí evaluando en menos x y el menos salió hacia afuera y me quedó g de x. Por lo tanto, ahí está demostrado de que para todos los elementos que están en el dominio de la función, ¿sí? Que para todo x distinto de 0, se cumple de que g evaluado a menos x es igual a menos g de x. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que g es impar. ¿Ya? Entonces, eso gráficamente, ya la función 1 partido por x es aproximadamente así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno toma un valor por acá, ¿sí? Y calcula la distancia, ¿sí? Que hay al origen, si uno sigue la misma línea, ¿ya? Este otro puntito, ¿sí? Esos dos puntitos pertenecen a la gráfica, ¿sí? Y ahí se nota de que la función es simétrica, ¿ya? Entonces, cualquier punto que yo tome, ¿sí? Va a tener su simétrico respecto al origen, ubicado también en la misma gráfica, ¿sí? Entonces eso es lo que es una simetría puntual, ¿sí? Una simetría con el origen en este caso, ¿sí? ¿Ya? La función L de x igual a x por valor absoluto de x, ¿sí? Eso de ahí es igual, recuerden que el valor absoluto tiene una definición, ¿no es cierto? Entonces esto sería x por x
cuando el x es más grande o igual que el 0, ¿no es cierto? Ya, y sería por el otro lado x por menos x cuando el x es negativo. Por lo tanto, esto sería simplemente decir x cuadrado cuando el x es mayor o igual que el 0 y decir menos x cuadrado cuando el x es menor que el 0. ¿Ya? A ver, si yo grafico esto, aproximadamente, tendría de que esta función L se comporta como x cuadrado cuando el x es más grande o igual que el 0. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir así. ¿Ya? Y cuando el x es negativo, se comporta como menos la parábola, menos x al cuadrado. Por lo tanto, sería algo así. ¿Ya? Bueno, ahí no me quedó tan bien, pero uno podría sospechar que, que esta función tiene que ser impar. ¿Ya? O sea, gráficamente uno puede observar de que si tomo un punto por aquí y voy hasta el origen, ese punto está a la misma distancia que otro punto que pertenece a la gráfica, que sería ese de allá. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo lo verificamos? Haciendo lo que pide la definición. Pues entonces tendríamos L evaluado en menos X. ¿Sí? Eso sería lo mismo, ¿ya? En este caso me conviene usar esta definición, así como está escrito, y ocupar propiedades de valor absoluto. Ya, entonces, L evaluado en menos X es igual a menos X por el valor absoluto de menos X, ¿sí? Estoy evaluando en menos X. Ya, aquí entonces me quedaría menos X por eh, propiedades del valor absoluto, una de las propiedades que puedes separar, ¿sí? Podría separar así, como acá adentro es un producto, es un menos uno por el X, entonces lo podría escribir así. Ya, pues y el valor absoluto del menos uno es uno, por lo tanto, esto en definitiva me queda menos. Aquí, para hacer énfasis, voy a colocar un paréntesis. Ya, entonces se dan cuenta de que me quedó menos L de X, ¿sí? Por lo tanto, ahí se ha demostrado algebraicamente que la función L es impar, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya. Sobre esta diapositiva, sobre las restricciones. A ver, ya. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando queremos restringir y qué es lo que queremos hacer cuando queremos prolongar o extender? ¿Ya? Entonces, ahí están tomando una función. Esta función va desde un conjunto A hasta un conjunto B. ¿Sí? Ya nos están diciendo de que n sub 1 es un subconjunto de A y que A está contenido en n sub 2. ¿Ya? Entonces voy a hacer este dibujito un poquito más grande. Entonces, supongamos que por acá está n sub 2, por acá está B, por acá está el conjunto A, y por acá, más pequeño, está el conjunto n sub 1. Ya, entonces tenemos una función. Esta función va del conjunto A hasta el B. Entonces, lo que nosotros vamos a llamar como restricción es simplemente que a la función que estamos tomando, en este caso la función que va desde el conjunto A hasta el B, la vamos a restringir. ¿Qué significa eso? Quitarle elementos del dominio.
quitarle elementos del dominio. Entonces, si la función va de n sub 1 hasta b, entonces nosotros estamos restringiendo porque estamos tomando un conjunto más chico que está contenido en A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a escribir en ese caso? Vamos a escribir simplemente de que la función, ¿sí? Raya n sub 1 va desde justamente n sub 1 hasta b. ¿Sí? Y la fórmula es la misma. Entonces los elementos que están aquí es simplemente la misma fórmula. ¿Sí? La fórmula no cambia, ojo. ¿Ya? Eso es lo que llamo restringir. ¿Sí? Tomar un subconjunto más pequeño y evaluar ahora esos elementos, simplemente. Ya, y prolongar es tomar un conjunto mucho más grande, un n sub 2 en este caso, y va a parar hasta el conjunto B, ¿ya? Entonces la fórmula no necesariamente es la misma, pero lo que debe suceder es que a esta función la están llamando h. Lo que se debe suceder es que h restringido al conjunto A tiene que ser la misma función f. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es que para los x que están en A, la fórmula es la misma, pero para los x que están en n sub 2 menos A, ¿sí? La función podría ser cualquier otra, ¿sí? Cualquier otra, ¿ya? Pero que sea función, ¿ya? Entonces, para estos elementos queda la misma fórmula, para los que están en el conjunto de partida, en el conjunto A. Y para los que estamos extendiendo, o sea, todos los elementos que están por acá, la fórmula podría ser la misma, podría ser f, pero también podría ser otra, ¿sí? Cualquiera, ¿ya? Entonces, esto es primordial, de que si la función h se restringe al conjunto A, vuelvo a la función, ¿sí? Esa sería la prolongación, ¿sí? Entonces me están pidiendo en el ejercicio 2, ¿cuál será la prolongación? O si es una restricción, ¿ya? Entonces, a ver, voy a anotar por acá, f de x, ya, y g de x, ya, la primera pregunta que nos podríamos hacer, ¿las fórmulas son iguales, sí o no? Por propiedades de raíces, efectivamente, f de x como fórmula es lo mismo que g de x, ¿sí? Por propiedades de raíces simplemente. Pero el problema radica en que los dominios no son iguales, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál sería el dominio de f? El dominio de f son todos los x que están en R, tal que aquella fórmula es un número real. Ya, entonces, para esto yo debería exigir de que x dividido en x más 1 sea más grande o igual que 0. ¿Sí? Ya, y eso es una inecuación, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, una inecuación. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, con una tablita, ya una tablita pequeña. Entonces, acá la función cambia en el 0 y cambia en el menos 1. Entonces tendría menos infinito, menos 1, 0 e infinito. Acá tengo la función x y acá tengo la función x más 1. Ya, ¿cómo se comportan a lo largo de la recta real? ¿Sí? Esta se comporta así, negativo, negativo, positivo. ¿Y cómo se comporta la otra? Se comporta así y después cambia de signo y eso. Ya, por lo tanto, usando la regla de los signos, entonces tendría lo de aquí. Por lo tanto, el intervalo que me sirve es ese y ese, ¿sí? Por lo tanto, ese sería el dominio de f, ¿ya? Entonces,
el dominio de la función es el intervalo que va desde el menos infinito hasta el menos 1. El menos 1, fíjense que no lo puedo tomar porque está en el denominador, ya, es abierto, unión, el 0 que sí lo puedo tomar hasta el infinito, ¿ya? ¿Ok? Ya. En la función g, ¿cuál será la función g? ¿Cuál será el dominio de la función g? ¿Ya? Entonces, para que la fórmula represente un número real, se debe cumplir de que x sea más grande o igual que el 0, pero también, y aquí, ojo, con un i, que x sea más grande que menos 1. No puede ser igual porque está en el denominador y sería 0 y ustedes ya saben lo que sucede. Por lo tanto, acá x tiene que ser más grande o igual que 0. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, el dominio de esta función son los reales positivos y el 0. ¿Ya? Listo. Entonces, se dan cuenta de que la fórmula es la misma, pero los dominios no son iguales. Por lo tanto, esas dos funciones no son iguales. ¿Sí? Para que dos funciones sean iguales, tienen que tener la misma fórmula y además el mismo dominio. ¿Ya? Y en este caso, no tienen el mismo dominio. Ya, por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál será? ¿Podría yo decir, por ejemplo, podría decir f restringido a los reales positivos y el 0, pregunta, ¿es lo mismo que decir g? ¿Sí? Eso sería una restricción. Estoy tomando f, ¿ya? Y lo estoy restringiendo justo al dominio que yo necesito y con eso voy a obtener el dominio de g, ¿no es cierto? Y por fórmula son la misma, entonces esto es verdadero, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Y la otra pregunta que uno podría hacer es que si yo tomo, podría extender la función g, tomar la función g y extenderla para definirla justamente en el mismo dominio que me falta de la función f. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo tomo, a ver, como h, la función que va del mismo dominio de f a los reales, tomo un x y lo llevo a esta fórmula, ¿sí? Que es lo mismo que esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir así. ¿Ya? Entonces usted, mm, ya, si yo escribo de esa manera, estamos con problema, pues aquí yo no podría, por ejemplo, evaluar en el menos 2, ¿sí? En la función h. No puedo, h evaluado en menos 2, no se puede, no existe, ¿sí? Ya, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo esa situación? Entonces, quizás yo podría definirla de esta manera, ¿ya? Ya, entonces, la fórmula que usted ya conoce, cuando los x son mayor o igual que 0, ¿ya? Y la fórmula escrita de una forma, de esta forma, ¿no es cierto? Con los otros valores que necesito, que son los x menores que menos.
Menos 1, perdón. Menos 1. Ahí está. ¿Ya? Y ahí definí una función h, y esa función h, si yo la restringo a, si yo la restringo a r con el 0 y el más, obtengo la función f. ¿Sí? Por lo tanto, uno podría hablar de que una es restricción de la otra, y también uno podría decir de que, de que, de que la función h es la prolongación de la función f. ¿Sí? ¿Ya? Vuelvo a insistir, si tienen consulta, por favor háganla. Ya, bueno, ya, cuando una función es creciente, decreciente, etcétera. Ya, entonces, nosotros tenemos funciones crecientes, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? De que si usted conoce la gráfica de la función, de izquierda a derecha van aumentando, ¿sí? Eso es lo que significa esto. Si usted toma una función decreciente, es porque si toma dos elementos que cumplen esta desigualdad, entonces la función como que va bajando, ¿sí? La cuesta abajo, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, aquí colocan estrictamente cuando cambian el mayor igual o el menor igual por un estricto, ¿sí? ¿Ya? Monótona si es creciente o decreciente, y estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Ya? Ya, con esto vamos a terminar el repaso de hoy. Ya, entonces uno podría tomar cualquiera de esas funciones y verificar o demostrar cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Ya, entonces, por ejemplo, si usted toma la función 3, la función f de x igual a 3 dividido en esto. Ya, entonces, bueno, uno no sospecha nada al principio posiblemente, pero lo que está claro acá es que siempre, como hipótesis, uno toma dos elementos que estén en el dominio que cumplan esa desigualdad, ¿sí? Por lo tanto, uno parte con esa desigualdad. Y después tiene que llegar a que me queda f de x y después por el otro lado me queda f de y. Entonces, hipótesis, x menor que y. No, primero, perdón, antes de eso. X y elementos que están en el dominio de f, ¿sí? Y el dominio de f son todos los reales sin el 7 medios, ¿sí? Si reemplazo en 7 medios, me queda un 0 en el denominador, entonces eso no existe. Entonces, tomo dos elementos que están en ese dominio. Veamos qué sucede. X menor que y, tal que... Y aquí tenemos que ocupar propiedades de desigualdad, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la idea es construir la función f de x por un lado y la función g de x, perdón, f de y por el otro lado. ¿Ya? Entonces, yo podría multiplicar, por ejemplo, por el 2, ¿sí? ¿Ya? Si yo multiplico por el 2, la desigualdad no cambia, entonces me quedaría así, ¿sí? ¿Ya? Podría restar 7, ¿sí? Restar 7. Entonces la desigualdad queda tal cual, ¿sí? Fíjense que yo quiero construir la función f de x y f de y, ¿ya? Pero justamente estos valores están en el denominador, por lo tanto en el siguiente paso debería aplicar el inverso, ¿ya? Pero el inverso se puede aplicar si, eh, si yo estoy seguro de que esta parte es positiva y de que esta parte es positiva. Ahí lo podría aplicar. Por lo tanto, ya nos tenemos que restringir un poco
y, y tomar elementos positivos. Por lo tanto, de nuestro dominio lo vamos a separar en dos partes. La primera parte va a ser este intervalo y la segunda parte va a ser el otro. ¿Ya? Entonces, si yo estoy parado en este intervalo, ¿sí? Uno puede asegurar de que es positivo todo, ¿no? ¿Sí? Es positivo lo que está en el lado izquierdo, lo que está en el lado derecho. Entonces los X y los Y los tomamos en ese intervalo. Ya, entonces, si tomamos los X e Y en ese intervalo, entonces uno podría aplicar el inverso, ¿ya? Entonces esto nos quedaría 1 partido en 2x menos y. Ojo, aquí cambia el signo, el símbolo. Ya. Último paso, multiplico por 3, ¿ya? Por lo tanto, aquí obtengo f de x y aquí obtengo f de y. Por lo tanto, todo esto era una cadena de implicancias. Ya, entonces, x menor que y implica f de x mayor que f de y. Por lo tanto, lo que se ha demostrado es la de acá, que la función en ese intervalo es estrictamente decreciente. Entonces, f en ese intervalo es estrictamente decreciente. ¿Ya? ¿Ya? Bastaría ver qué es lo que pasa cuando x e y pertenecen a este intervalo. ¿Ya? Sí, pero no creo que le cueste tanto. Solamente hay que hacer hincapié de que si A menor que B implica A inverso mayor que B inverso, cuando A, B son números positivos, ¿ya? También podemos pensar de que A, B, número real negativo que cumplen esa misma condición, implica también lo que ustedes saben. Entonces, ¿ya? Por lo tanto, el otro caso es simplemente de que cuando los x y los y están en este intervalo son números negativos. Entonces, después, al aplicar esta propiedad, ¿sí? Sale todo lo demás automático, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ahí tenemos ejercicio. Ya,